Muy buenos días, mis apreciados hermanos, hermanas. ¿Cómo hemos amanecido este día? Buenos días a cada uno de ustedes, jovencitos, niños, apreciados ancianos, mis oyentes. Que el cielo pueda acompañarnos a cada paso en este día. Que podamos tomar decisiones que nos ayuden en realidad a poder alcanzar el favor de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es cuando nosotros agradamos a nuestros padres, ¿verdad? Un padre o una madre se siente totalmente feliz cuando ve que su hijo, su hija, le agrada, le obedece, ¿verdad? Imagínense ustedes cómo se sentirá nuestro Padre Celestial cuando puede ver allá, en aquel rincón en la aldea de África, en aquel cantón allá en El Salvador, allá en Shanghái, en Suiza, en cualquier parte del mundo, a una joven, a un joven, a una persona, a un anciano que vive humildemente delante de Él y con todas sus fuerzas y con todo su amor se empeña en agradar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se ha de sentir Él de feliz, verdad? Bienvenidos a Lecturas de Esperanza. Leamos para esta mañana en el libro de San Lucas, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 9 al 13. Las Sagradas Escrituras reza de la siguiente manera: para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. ¿Quién les contó esta parábola? Jesucristo, el Maestro Divino. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como este hombre que está aquí, ladrón, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está al lado mío aquí. Ayuno 2 veces a la semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Versículo 13. El publicano, quedado lejos, ni quería alzar su mirada allá al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, ten compasión de mí, soy pecador. Bendita sea la palabra del Señor en esta hora. El Señor termina la parábola en el versículo 14 de la siguiente manera: os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo por su bendita palabra. El pecado más sutil. ¿Qué significa sutil? Sutil es algo delgadito, imperceptible, aquello suavecito, ¿verdad? Delgado, delicado, fino. La seda, por ejemplo, su tejido es fino. Sutil significa que es muy delgado, que es poco perceptible, que se puede ir deslizando por ahí sin que nosotros nos percatemos, sin que tomemos seguridad que se ha ido esto así. ¿Cuál es el pecado más sutil? Según Fortis, lo llama el pecado de la bondad, es decir, el pecado de quienes se creen buenos, pero que no saben que no son buenos. Entiéndase bien, no hay nada malo en realizar actos de bondad. ¿Recuerdas allí en Éxodo 34, 5 al 7? Y Jehová, dice ahí la palabra del Señor, descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Así que bondad está dentro de lo que es el fruto del Espíritu. ¿Recuerdas ahí en Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allí en el versículo 25 de Gálatas 5:22 también dice, si vivimos entonces por el Espíritu, también debemos de andar por el Espíritu. Entonces la bondad es una cualidad de bueno. La inclinación a hacer el bien. Comportamiento virtuoso de la persona. Como sinónimos está la benignidad, la benevolencia, la humanidad. Pero entonces, ¿será que esta característica es negativa? No. Si el mismo Dios es así, bondadoso, ¿verdad? Y se espera que los seguidores de Cristo seamos así también. Pero, ¿por qué la bondad sutil, esa que creemos nosotros que somos buenos, viene a ser pecado en algún momento? ¿Por qué entonces la parábola esta que nosotros leímos del fariseo y el cobrador de impuestos? No fue el fariseo, que creía que era bueno y no lo era. Entre las virtudes, el fariseo destaca que ayunaba no solamente una vez, sino 2 veces a la semana. Y es que sucedía que los días que ayunaban los fariseos eran los días de mercado, cuando más gente venía a adorar para ser vistos, por supuesto, de las personas, pero no porque tuvieran la devoción de verdad, de estar en comunión, en la presencia del Señor. No estoy diciendo que el ayuno es malo tampoco, ¿verdad? Vamos a entender esta situación. En la ley judía se prescribía solo un ayuno que era obligatorio, ¿recuerdas? Para el día de la expiación, en donde todos los israelitas, mientras el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y limpiaba ahí toda la inmundicia, la gente tenía que estar en profunda introspección, en meditación, pero revisando la vida de uno, ¿verdad? Recordemos, en ese día, todos los pecados que eran llevados, introducidos al lugar santísimo, eran limpiados simbólicamente. Como un día también, todos los pecados del mundo van allá en el lugar santísimo, en el cielo, de donde fue sacado ese tabernáculo que le fue mostrado a Moisés. También se está haciendo una labor de ese tipo. Entonces, ¿cómo tendríamos que estar nosotros? En meditación en cuanto a la vida que yo estoy viviendo, ¿verdad? ¿Cómo la estoy viviendo? Así que aquellos que querían obtener méritos especiales también ayunaban los lunes y los jueves, los días en que más visitantes habían en Jerusalén. Por otra parte, los fariseos daban el diezmo de todo. Así que muy probablemente que también diezmaran la mente, el aneldo y el comino, lo más chiquitito, Mateo 23:23. Además, no robaban, no adulteraban, no cometían injusticias, como los demás decían. Nos damos cuenta entonces de cuán sutil es el pecado de la bondad. Más que una oración, lo que este fariseo hizo fue presentar a Dios un informe de lo que él, pero así con pormenores, ¿verdad? Detallado, de lo bueno que él era, en comparación con los demás. Cuán ofensivo. Entonces, debe haber sido su oración. Por otra parte, el recaudador de impuestos ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. No hace gala, entonces, de sus buenas obras, ni se compara con los demás. Solo pide perdón, apoyándose completamente en la misericordia bendita de Dios. Entonces, este es ejemplo para nosotros también, ¿verdad? No son por las cosas buenas que hacemos nosotros que podemos alcanzar el favor de Dios. ¿Recuerdas cómo inicié? Nosotros nos sentimos agradados cuando nuestros hijos obedecen, pero delante de Dios, ¿realmente Él se sentirá contento, agradado por los hijos que andan haciendo su voluntad? Claro que sí. Y se espera de esto, de aquellos que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, de la concupiscencia. ¿Cuál es la lección para nosotros? Allí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, se lee en la página 122, no hay nada que
que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados, es el más pernicioso, el más incurable. Necesitamos entonces nosotros, ¿verdad?, bajarnos a veces de la nube en la que andamos y permitirle al Espíritu Santo que pueda darnos humildad, mansedumbre, ese orgullo, esa soberbia que a veces nosotros mantenemos, ese sentimiento de superioridad frente a los demás y que en general y probablemente trata de una manera distante a los demás, despreciativa. Esa manera, sí, no le parece a Dios, ¿verdad? Así que los que nos acercamos a Dios debemos de acercarnos de una manera humilde, sin creernos que somos ricos, sin creernos que no tenemos necesidad de nada, sin creernos que todo lo sabemos, sin creernos que nuestro ropaje es abundante y bello y que no necesitamos del ropaje de la justicia de Cristo. Como dice acá en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, el orgullo y la suficiencia propia de todos los pecados es el más pernicioso e incurable. Pero si tú tienes vida hoy, puedes venir al pie de la cruz del Calvario, en donde todos, cuando nos acercamos humilladamente, estamos al mismo nivel. Y es ahí donde el Espíritu Santo puede obrar en tu corazón y en el mío. Abramos las puertas de nuestro corazón en este día. Humillémonos delante del Señor, porque Él mira de lejos al altivo, pero ve con agrado al humilde de corazón, al contrito y humillado, no despreciará Jehová. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si mi Cristo lo permite, aquí nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén.